Bienvenidos a ¿Cómo llegamos aquí? Y este es el programa número 7 correspondiente a la tercera semana de marzo. Estamos en el domingo 14, no, domingo 15 de marzo del 2020. Y sucede algo raro, porque mi socio, que había regresado de Venezuela de visitar a sus padres, nos turnábamos en lo que era la organización de quién va a qué restaurante mensualmente. Pero yo quedé a cargo durante 3 meses de esa organización para que él estuviera en los 3 meses posteriores de dicha encuadre, de dicha agenda. Y me dice para esa semana que está regresando, oye, necesito tener la mayor cantidad de funciones posible, porfa, agéndame. No hay problema. Además de que él tiene potestad para decir eso. Y lo puse para que el domingo estuviera en Arnold's, porque a mí todavía me tenían cancelado. En lo que era Bordemar. En lo que era Bordemar, en donde, si recuerdan en episodios pasados, donde yo estaba trabajando, que era en Panca Bordemar, estaba cerrado por razones. Entonces, él viendo ese domingo, bajando a lo que era la Costa Verde para ir a Bordemar, nos anuncia en el grupo interno que tenemos: señores, Bordemar y la Costa Verde está colapsado, está cerrado. Está totalmente bloqueado, la gente no puede bajar a la playa porque la policía de Barranco no da autorización, porque desde la municipalidad se dio la orden de que las personas no tenían que estar en los espacios públicos. Eso pasó directamente el mediodía del domingo, sin ningún tipo de otra información más que puros chismes y noticias que no tenían ningún grado de veracidad ni de confirmación por parte del gobierno. Vimos que esa fue como la primer realidad de que algo muy extraño estaba ocurriendo. La gente no lo sabía, pero Lima estaba colapsando. Se veían peor porque, como dijimos en el episodio pasado, había la suba del dólar, pero no solamente subió a lo que estábamos pensando que era 3.4, 3.5, se fue a 3.6. Y entonces decíamos, uy, esto se pinta muy mal. Y quedó ahí, en 3.6. Señores, este es un país en el que nunca sube el dólar. Jamás, desde hace por lo menos unos 25 años. Tomen eso en consideración, que un movimiento así es un movimiento telúrico inmenso en lo que es la economía y en los bolsillos de las personas. El día lunes, Martín Vizcarra, el presidente... Para mí que fue el domingo, él dice que es el lunes. Para mí el domingo Martín Vizcarra anuncia la cuarentena. Y el lunes la gente, porque tuvimos muchos conocidos que quedaron varados en provincia, se desesperó porque se declaró la inmovilización social desde el lunes. Y bueno, ese día fue como que el gobierno no estuvo tan estricto, estuvo bastante flexible como para darse cuenta de que la gente se pueda mover aún como para poder terminar de llegar a sus domicilios. A lo que la gente que estaba en provincia y había dicho, no, esto es una tontería, esto va a pasar en cualquier momento, que tenemos mucha gente así, se quedó atascada durante meses en provincias que no eran de ellas porque pensaban que esto era algo pasajero. Tuvimos conocidos que pagaron fortunas ese día lunes, pero fortunas pagaron para poder llegar en carro, en mototaxi, en lo que se le ocurra para poder llegar a Lima. Y hay gente que llegó, hay otra que no llegó. Imaginen un pasaje que puede valer $20 pagando 10 veces más por él, una cosa así. Entonces llegamos al martes 16, en el que el gobierno peruano, liderizado por Martín Vizcarra, efectiviza la cuarentena, la purga absoluta. Nadie podría salir de la casa más que para poder buscar alimentos con un toque de queda
Los horarios de circulación eran casi que de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero realmente era de 9 a 2 de la tarde porque, por ejemplo, los bancos funcionaban solo hasta esa hora, el supermercado también solamente abría la puerta hasta las 2 de la tarde y el que quedó adentro podría seguir comprando hasta las 6, pero si vos llegaste tarde al supermercado, o sea, llegaste 2 de la tarde y 1 minuto, ya no tenías la posibilidad de ingresar. Siempre sentí que todo esto fue como si el 15 de marzo hubiera caído una bomba atómica en el país sin que nada explotara. Y todo cambió, la realidad cambió, la manera de ver las cosas cambió, todo, absolutamente todo lo que pensabas que era normal ya no lo era y fue muy extraño porque tome en consideración que para este punto nosotros teníamos ahorrada una plata para ir a Flasoma, que ya hablaremos de eso, y también para mudarnos a un apartamento más grande. Y teníamos algo de fondos, como porque en el apartamento en el que vivíamos quedaba en la calle Laurel Rosa del municipio de Surquillo y nos encontrábamos en un apartamento de aproximadamente 12 metros cuadrados, en el cual nunca fue nuestra intención mantenernos ahí o quedarnos los días enteros, sino un sitio donde se podía estar de paso. Dormir. Nosotros vivíamos haciendo, somos hiperactivos, haciendo actividades en la calle, haciendo show, dando clases, preparándonos, participando de reuniones, de actividades, de activaciones, y de golpe nos tocó desde esa fecha vivir en un lugar en el que no planificamos vivir, justamente lo usábamos como de paso. Y empezamos a descubrir que teníamos vecinos, que teníamos vida en general. Otro problema más grande que nos suscitó en ese momento, porque la verdad que la cuarentena fue muy estricta, hay cosas que en Perú no hubo, que sí en otros lugares, que por ahí no van a saber entender, pero por ejemplo el delivery se suspendió. Entonces, bueno, podías pedir una pizza para comer porque no había, los restaurantes también cerraron, no había modo takeaway o de delivery para poder consumir otra cosa. Entonces, lo único Al principio que quedaba, no hubo nada. Nada. Era ir al supermercado y había gente que nunca en su vida cocinó y le tocó empezar a cocinar. Cuestión que para el peruano es complicado porque el peruano está acostumbrado a comer afuera, entonces teníamos muchos conocidos que me dijeron toda la cuarentena comí fideo y atún porque no sabía cocinar otra cosa. No solo que fue tan estricto el cierre que nos vimos perjudicados, y yo en especial porque me tocaba a mí esa función en el hogar, de que nos quedamos sin lavandería. Sí, señores, plena pandemia sin lavandería, algo básico, que en las ciudades es muy usual tener lavanderías para lavar la ropa. Que están a la mano y a buen precio. Sumamente económico encima y muy resultón para uno. Personalmente me vi perjudicada porque me tocó empezar a lavar a mano. Y cerraron las lavanderías y no fue hasta tiempo después que están las lavanderías con la Santa María abajo y diciéndote, ¡Ey! ¿Te lavo la ropa? ¿Quieres que te lave la ropa? Como a los 2 meses, mes y medio, ni 2 meses, las mismas personas en la lavandería en nuestro barrio, por ejemplo, abrían clandestinamente, porque no tenían autorización del gobierno a hacerlo, abrían para trabajar porque la gente allá vive del día a día y necesita trabajar. Y entiendan algo de Lima, si en Lima no se trabaja, Lima te come, te devora. Cabe destacar que este episodio que estamos hablando del día 1 al día 6 de la cuarentena, cosa que ahorita vamos a hablar en funciones de los números de la correspondientes a la cuarentena. Por suerte, en el pequeño apartamento habíamos tomado algunas previsiones, no necesariamente por el tema de lo que venía, sino porque... temas de confort. Como por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que gastábamos mucho en agua potable, en bidones de agua. Y llegó un punto, tenemos que acabar con esto. En general, el agua potable, de canilla, de grifo directamente en Perú, no es tan buena, vamos a decirlo de esa manera.
Entonces, para beber el agua, sí o sí, nosotros comprábamos agua mineral o agua envasada y terminábamos gastando demasiado dinero en agua mineral. Porque los bidones no son retornables, en buena medida pasa por ahí. Entonces, lo que más pagábamos creo que eran los grifos, o sea, las botellas de plástico. Y fue un momento como que dijimos, no, esto es demasiado, estar gastando, y veíamos el tiradero de basura y bueno. Vamos a ver otra posibilidad, y como que en enero, febrero vimos que teníamos como algo de dinero para poder hacer el gasto, porque generalmente en todos los países sale caro tener un purificador de agua. Entonces, sin embargo, conseguimos uno bastante económico, uno muy rentable, que lo habíamos colocado como unas 2-3 semanas antes de que todo esto ocurriera. Entonces teníamos agua, que ya en Lima eso es un gran paso adelante, y teníamos papel higiénico, que nos dimos cuenta después que fue un desastre. Y menos mal teníamos porque... ¿Por qué teníamos? Porque estábamos comprando que si de 4 rollos, porque somos 2 personas y no conseguimos tanto, pero llegó un punto que si te pones a ver es preferible comprar el rollo que es así enorme, de 24 o 32 rollos. Llegó un día que nos cansamos de ir a comprar 3 veces por semana paquetes de 4 rollos porque no conseguíamos algo que sea como sensato. Y un día estábamos en China, en el Totus de Angamos, y nos miramos y fue como que ya nos cansamos de comprar paquetes de A4. Y Buffett, y no, esto es mucho, dice, y compramos como un paquete de 80, fue a mediados de enero creo, de 80 rollitos de papel higiénico, y le digo, ya Fernando, el papel higiénico no se vence, le digo. Y bueno, me fui con el paquete así gigante a la casa. Nos dimos cuenta que fue la mejor inversión que hicimos. No compramos en todo el año papel higiénico. Entonces nos vimos enfrascados en esta pequeña habitación con unas vacaciones impuestas por el gobierno, y el gobierno peruano se le olvidó también que tenía extranjeros en muchas partes del país, y comenzamos a conocer un poquito mejor a nuestros vecinos. Hoy solamente los vamos a mencionar de quiénes. De igual manera tampoco nos tocaba mucho, no teníamos mucho para hacer. Teníamos sí pendientes que habían quedado, actividades, cosas que compramos por arreglar, por hacer como a todo el mundo. El primer día me acuerdo que terminó de decretar el gobierno termina de dar su conferencia de prensa, y lo primero que le digo, bueno Fer, vamos a tener que limpiar la casa. Agarro, bajo el ventilador, nunca en la vida se limpió el ventilador. Hicimos una limpieza como nunca del apartamento. Limpiamos horno, limpiamos ollas, fuentes, baño. Dimos vuelta a la casa hasta que no quedó ni un solo pelo caído en el suelo. Yo soy una persona que no suele limpiar, pero cuando limpia lo hace a profundidad, así como que funciona. Esos primeros días fue de eso y de acomodar material, productos, de cosas, de proyectos que habíamos dejado en ¿cómo se dice? Paraditos. Stand-by. En stand-by. Pero ya llegaremos a ellos. Nuestro primer contacto con todo esto fue el señor Jorge. ¿Quién es el señor Jorge? Bueno, no es nuestro arrendero. Es una persona mayor que años atrás incluso... Nuestro vecino de la planta baja. Nuestro vecino de la planta baja. Que había perdido a su esposa, digamos, unos años atrás. Nunca le llegué a conocer a la señora Azucena, pero era un señor muy mayor, que al principio cuando se le comentó todo esto, no, yo no creo en nada de eso, esto ya vas a ver, va a ser pasajero. Se le dice, señor, usted no tiene ni idea de lo que está pasando. Y en efecto, nadie tiene idea, nadie tenía ni la menor idea. Tenía a su hijo que había regresado de trabajar en cruceros. Lo bajaron del crucero, como a toda la gente que estaba trabajando en cruceros en Perú. Quedó el hijo, que la verdad que gente con un grado de educación y de instrucción sumamente bajo, independientemente de que el hijo por ejemplo, hable inglés, te das cuenta que son personas sumamente mal educadas. Pueden ser por ahí instruidos en algo, pero la realidad es que hay una gran diferencia entre ser instruido y ser una persona educada. Hasta no son personas educadas. Él estaba casado o separado o divorciado, no estoy muy seguro,
de una señora con la que yo llegué a trabajar, llamada Sonia. Muy agradable. Ella es muy agradable, habla hasta por los codos, pero de verdad que de la señora más comprometidas con trabajar que he conocido en toda Lima. Sin embargo, con unas ideas muy grandes, pero... Por ahí llega, es complicado algunas personas que tienen ideas muy grandes llevarlas a la práctica, pero... que no, con ideas muy grandes que ella no quiere hacerlas, que quiere que otras personas las hagan, pero ella cobrar por solamente lanzarte la idea. Tiene dos hijos, un chico, un adolescente, el cual llamaré, porque así fue el último gesto que me hizo cuando me vio por última vez antes de que yo me fuera de Lima, hizo, entonces lo llamaré así. Lamentablemente, familias con muchos problemas. Este chico pobre en un futuro, lo que yo hoy les digo, en el futuro va a ser así, va a ser adicto a los videojuegos porque lo es muy enfermo de los videojuegos. Y cuando digo que es adicto, es porque es adicto, se comporta como adicto. O sea, le sacas los videojuegos y vos escuchás gritos, patadas, violencia, por desmedida por la privación de su adicción y nada, te das cuenta que se olvida de comer, el descuidado, o sea, todas situaciones normales de una persona enferma sin ningún tipo de tratamiento ni contención, pero claro, a veces para los padres es más práctico darle algo para que se entretengan a educar a un hijo. También tiene una chica, una niña muy bonita, adolescente, que está en, creo que la mejor manera de decirlo, está en una edad complicada, y ya está. Está en una edad adolescente complicada que le tocó vivir una pandemia, que Dios la salve. Que... No podemos hacer ningún tipo de opinión o conjeturas porque es una adolescente típica en su edad, pero con solo la variante de la pandemia encima, así que le deseamos mucha suerte de cómo vaya a vivir, porque la realidad es que es una niña muy bonita, pero nada, uno tiene aprendizajes diferentes. ¿Quiénes teníamos también? Teníamos una persona justamente al lado que se llamaba Augusto, que trabajaba como serenazgo. Serenazgo es un vigilante, a como se le llama en Lima, de una zona que era muy lejana a donde vivía, pero vivía ahí porque quería estar como que alejado de algunas situaciones intrafamiliares, asumo. Pero el caso es que estando ahí era una persona que tomaba mucho y porque... Sufrimos varias situaciones de violencia entre parejas, diríamos, porque era toma y dele, o sea, ni siquiera era de violencia de parte de él, tenía parejas un poco complicadas. Pero bueno, nosotros jamás nos metimos porque nos dimos cuenta que era como la forma de convivencia, de darse amor que tenía, no sé, es muy complicado. En el piso de arriba estaba una pareja, yo creo que los más cuerdos después de nosotros, que eran Pili y Kenny. Pili trabajaba para una distribuidora de caramelos y Kenny es como Chandler, nunca sabes exactamente Jamás tampoco nos nació preguntarnos, jamás. pero sabíamos que de salida trabajaba y... Gente normal, laburadora, cada uno con su rollo. Era gente muy agradable, gente muy simpática. Tenían sus problemas como cualquier pareja, pero tenían para ese momento 2 gatitos, que ya llegaremos a los gatitos. Y unos divinos los gatitos. Sí, es lo más lindo que verá. Y a ella que no le gustan los gatos, le encantaron. Pili incluso nos había contratado para hacer un show, una oportunidad, y con ellos considero que eran los mejor con los que nos llevábamos. Enfrente de mi habitación había otra un poco más pequeña, monoambiente, que era rara, porque era un monoambiente y cruzando... La cuestión es que en esa pieza que estaba enfrente vivía un matrimonio venezolano con mellizas, que no hacía mucho tiempo se habían mudado, ahora un mes que se habían mudado. Y encima de ese departamento pequeño, en el piso de arriba, vivía otro matrimonio con 2 niños, uno de aproximadamente 16-17 años, con problemas madurativos, y un niño hiperactivo
de unos 6, 7 años. A eso súmale un gato que no vimos como después de meses y un perrito chiquito labrador. Que apareció. A pesar de todo, la familia venezolana que vivía en un espacio más confinado se comportaba mejor que la familia de arriba, que era un desastre. Un desastre porque el perro quedaba al abandono llevando sol como una teja. No se les podía decir nada porque reaccionaban de manera muy confrontativa. Nunca fue un espacio adecuado donde vivir y nos dimos cuenta de eso porque, claro, nos vimos confinados en un espacio muy pequeño. Y de golpe mucha gente que jamás vivió ahí, porque la mayoría de los que estábamos allí teníamos dinámicas de trabajo totalmente distintas y de golpe a todo el mundo le tocó empezar a trabajar desde la casa, si es que podían trabajar. En nuestro caso directamente se nos suspendió el trabajo porque trabajamos en proyectos, sí, pero en desarrollar ideas, desarrollar cosas pendientes, pero más de eso en ese momento no se podía hacer. En el piso de abajo vivía la esposa, o pareja, vamos a decir pareja, del otro hijo de Jorge. Con el hijo, que no solía estar casi nunca, pero no sé, nunca supimos, nunca entendimos, en realidad sí entendimos, pero no queríamos compartir, pero porque extraoficialmente nos contaron la historia de los problemas de salud mental que tenía también esta persona y el otro hijo del dueño de Jorge. Vivía Sori, que una señora grande, medianamente educada, por lo menos sabía respetar al prójimo, cosa que mucha gente no, por ahí se complica bastante la situación en Perú. Pero es ese tipo de persona que habla como en 2 o 3 decibeles más que el resto de las personas, entonces estando a pesar del primer piso podías escucharla con toda la claridad, porque es una persona que habla en gritos y porque no tiene otra manera de expresarse. A todas estas, y lo último que queremos mencionar, por lo menos por hoy, es que también había en esa casa 2 animales. Había un perro, un Golden Retriever enorme en un espacio diminuto que evidentemente me parece hasta maltrato animal. Considerando, haciendo la salvedad que a pesar de que sea chico el espacio, ese perro estaba bien mantenido, ¿no? Como sí. El otro que estaba chupando sol como una teja, que te dabas cuenta que era porque se perdió el perro, fue a aparecer ahí, pobre animal, en la terraza, el de la vecina de arriba, el de la vecina de abajo estaba bien. Nuestro último inquilino, que creo que mi madre me va a matar por revelar esto, pero nunca entendimos en qué cabeza cabe o cómo fue a parar este animal allí. Señores, enfrente, entrando a la puerta, había un gallo. Un gallo en una jaula, sí. Un gallo claramente de pelea. Para mí era un gallo de pelea, lo tenían ahí. Y nunca supimos, le preguntábamos a todo el mundo qué hace este gallo acá. O sea, tenemos una pandemia, nos vamos a enfermar todos por problemas sanitarios, estamos con un problema higiénico y tenemos un gallo en la puerta. Un gallo enjaulado. Y era una locura porque la propietaria, o sea, una de las esposas de los propietarios venía y nos rompía la paciencia todos los jueves a las 7 de la mañana. Nos tocaba ir y cambiar el trapito con lejía en la puerta. Que estaba justamente al lado del gallo. Entonces, ¿de qué bioseguridad estamos hablando si estamos teniendo gripe aviar también? Entonces, y evidentemente, y el momento que le cuestionaban acerca del gallo se lo tomaban muy mal y muy a pecho, porque evidentemente ni ellos podían explicarlo. Entonces... Sí, apareció un gallo en cuarentena. Lo que podemos resumir con esto es que es muy triste estar en un edificio de 4 pisos y ser la persona más cuerda. Porque llegamos a la conclusión de mucho tiempo que nos odiaban en el edificio sencillamente porque no teníamos problemas nosotros y no había nada con que apuntarnos el dedo. Bueno, volviendo a este año, estamos en el año 2021 ahora. Eso fue lo que pasó en el 2020, después contaremos qué detalles han ocurrido. En el 2021, Fer tuvo su segunda presentación en el Paseo de los Artesanos, que fue todo un éxito.
Pero recuerda que la semana pasada le había dicho que podía presentarme con una banda y con alguien que iba a cantar y demás. Pues nada de eso pasó. Cayó una tormenta, sí, lluvia. Y aquí cuando llueve, llueve duro. Y bueno, la cuestión es que estuvimos viendo hasta el domingo al mediodía, porque el sábado teníamos las intenciones de ver la posibilidad de participar de unas activaciones por San Patricio. Y San bueno, Patrick's Day. todo se suspendió. Todo. El domingo al mediodía estuvimos viendo que entró a limpiarse el cielo, a salir el sol, y dijimos, puede que esta tarde hagamos algo. Igual llamamos, preguntamos, ¿será que van a seguir habiendo paseos? Sí, va a haber paseos. Va a haber paseo. Si 5 de la tarde no llueve, va a haber paseo. En ese momento, entre comunicación y comunicación, la gente de la feria nos dice que, bueno, la cuestión es que la banda no va a haber nada, solo van a estar ustedes, por eso, tipo, de verdad van a venir, porque solamente tenemos show de magia para esta tarde. Entonces pasamos de ser teloneros a ser principal. Y lo bueno de todo es que como habían llevado todos los materiales, todas las luces, todas las cosas, entonces básicamente fue para nosotros, para más nadie. Y lo otro que la gente dio la casualidad que estaba, mi papá nos comenta de que tienen que irse temprano, porque la gente va a querer salir temprano porque llovió. En efecto. Fue así. La gente, al haber llovido tanto y eso estaba como fresquito, muy lindo como para salir a tomar mate, compartir en familia, salir a comer algo frito, una torta frita, un churro, unos buñuelos, cosas así. Entonces, nada, fuimos y hubo mucho público, ¿cuánto? 150, 200 personas más o menos. Se armó como un anfiteatro porque el espacio da para eso. Y bien, nos fue muy bonito. Depuramos un par de errores que tuvimos la semana anterior y salió, la verdad, de excelente. Peluche. Además de cosas buenas que han ocurrido, ya por fin nos terminamos de mudar y estamos ya durmiendo en esta nueva habitación que nos tomó meses construir. Se hizo mercado, se llevaron todos los electrodomésticos. No todos, casi. Bueno, casi todos, pero ya se está sintiendo como un espacio más autónomo. Colocamos los pizarrones, algo importante para nosotros. Y bueno, y entre esas cosas, Fernando fue al oftalmólogo. No sé si se han dado cuenta, pero tengo lentes nuevos, dijo. Bueno, la cuestión es que tiene problemas visuales agudos, había sido en el ojo izquierdo, independientemente del lunarcito ese extraño que lo iban a operar y eso. La cuestión es que entre diagnóstico y diagnóstico se llegó a la deducción de que usar lentes de forma permanente es preferible a que me abran el ojo a operar. Ajá, que la próxima vez que lo operen del ojo que sea directamente cuando tenga cataratas, el día que lo llegue a tener, más adelante, cuando sea un poco más viejito, pero momentáneamente tiene que usar lentes, más que nada por su ojo izquierdo que lo tiene un poquitito comprometido, el derecho no tanto, pero actualmente tiene estos lentes y que en 6 meses tienen que darle otros con un poco más de aumento. No le dieron lo que le correspondía porque el médico adujo de que me podía marear. Se iba a marear, se iba a descomponer, entonces tiene mucha menos graduación de la que debería, pero bueno, es una cuestión paulatina. Así que bueno, actualmente verán los videos con lentes. Con lentes. Pero supuestamente mi madre dice que esto da personalidad, no sé qué tanto. Eso es que nunca me imaginé utilizando lentes, pero si algo nos hemos dado cuenta en este último año es que las cosas cambian. Y espero que cambien para mejor. En tal caso, creo que te seguiremos contando. Gracias por acompañarnos en cómo llegamos aquí.